La contrahistoria. Un espacio para amantes de la historia presentado por Fernando Díaz Villanueva. Hay pocos lugares tan peculiares en el mundo como el Monte Athos, una comunidad monástica establecida en el norte de Grecia desde hace más de 1000 años. Cuenta con un total de 20 monasterios ortodoxos ubicados todos en una pequeña península con forma de dedo, que sobresale de otra península mayor llamada Calcídica, en cuyo istmo se encuentra la ciudad de Salónica. En el extremo de esta península se encuentra el Monte Athos, una montaña de más de 2000 metros de altura que ya aparece citado en la Ilíada de Homero y en el que empezaron a establecerse cenobios cristianos en tiempos del emperador Constantino. Los monasterios actuales no son tan antiguos, fueron levantados entre los siglos X y XVI y están sometidos por deseo expreso a la autoridad del patriarca de Constantinopla. Desde entonces han sobrevivido al fin del Imperio Bizantino, a la llegada de los pueblos eslavos, al Imperio Otomano y a la Grecia independiente, que les concedió un estatus especial. Ningún gobernante de los muchos que han pasado por esa zona de Europa se ha atrevido a acabar con esta comunidad monástica. Más bien al contrario, todos hasta el momento presente la han protegido. Incluso Adolf Hitler, que invadió Grecia durante la Segunda Guerra Mundial, se abstuvo de entrar en el Monte Athos y puso a los monasterios bajo su protección personal, haciéndose llamar Alto Protector de la Montaña Sagrada. Lo de montaña sagrada no se lo inventaron los propagandistas del Tercer Reich. En griego, el Monte Athos es conocido como Agios Oros, que se traduce como eso mismo, montaña sagrada. Pero lo que no se atrevieron a hacer los nazis, sí lo hicieron los almogávares catalanes del siglo XIV, cuando asaltaron la península saqueando los monasterios. Esto llevó a los monjes a prohibir la entrada en el territorio de cualquier visitante de origen catalán. Esa prohibición se mantuvo hasta entrado el siglo XXI. En el Monte Athos ya pueden entrar catalanes, pero no mujeres ni tampoco hembras de cualquier especie, a excepción de los gatos. Curiosamente, todos los monasterios están consagrados a la Virgen María, a quien consideran la fundadora de la comunidad porque, según una leyenda, la Virgen estuvo allí junto a San Juan cuando se dirigían a Chipre. La Virgen descendió del barco y Cristo le comunicó desde el cielo que ese espacio le pertenecía, que sería su jardín y que a él se podrían acoger quienes buscasen la salvación. El mundo contemporáneo no ha cambiado los modos de vida de los monjes de esta comunidad. Viven de lo que producen ellos mismos y el resto del tiempo lo dedican a la liturgia y a la oración. Actualmente hay unos 2000 monjes de varias nacionalidades residiendo en el Monte Athos, que forma parte de Grecia, pero con un estatuto especial que mantiene a la península fuera del área Schengen. Admite visitantes extranjeros, tanto a cristianos ortodoxos como a los que no lo son, pero han de ser varones adultos, porque la entrada de niños tampoco está permitida. Existe, eso sí, un cupo máximo diario que debe alojarse obligatoriamente en los monasterios y llevar la misma vida que sus inquilinos. Pues bien, para hablar hoy del Monte Athos o de la montaña sagrada, lo dejo a la elección del contraescucha. Visita hoy la contracrónica Antonio Penades, un prolífico escritor español que sabe mucho de este tema porque ha entregado a la imprenta algunos títulos sobre Grecia, incluyendo uno, El viaje a la Grecia clásica, se titula, que incluye de forma explícita al Monte Athos. Así que, de la mano de Antonio, vamos hoy a desentrañar los secretos de uno de los lugares más recónditos y más misteriosos de toda Europa. Es para mí un placer absoluto tener hoy en la contrahistoria y presentároslo a todos vosotros a Antonio Penades. Antonio Penades es un contraescucha que me escribió un correo, pues el otro día, hace no mucho, hace apenas un par de semanas, a raíz del programa que hice con Alberto Garín en el que hablábamos así de pasada sobre el Monte Athos. Entonces me escribió, me habló de algunos libros que había escrito, ha escrito unos cuantos. Este hombre es tremendamente prolífico en cuanto a
escritura, además todos relacionados con Grecia, según estoy viendo. Tenéis su página web, os la repetiré más veces, antoniopenades.es. Y bien, me hablaba de un libro suyo sobre un viaje a la Grecia clásica, y el subtítulo del libro es Del Monte Athos a las Termópilas. Bien, no me hizo falta más y le dije, bueno, Antonio, pues nada, hablé con él, le dije que si queríamos hacer un programa para hablar de este mismo tema. Dudo muy mucho que haya demasiada gente, no ya en España, sino en el ámbito de habla hispana, que hayan estado en el Monte Athos y que lo conozcan bien. Por una cosa es ir y otra cosa es enterarse. Bien, en el caso de Antonio ha ido, se ha enterado y ha escrito sobre ello, y además de todas esas cosas hoy nos lo va a contar. Así que nada, no le introduzco más y os lo presento. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? Hola, Fernando, es un placer estar en tu programa que llevo tantísimos años escuchando. Bueno, el placer es enteramente mío, que lo sepas, y va a ser el placer de los contraescuchas a renglón seguido en cuanto te escuchen. Bien, os lo comentaba, Antonio es historiador, bueno, es casi diría que un humanista, es el Baltasar Gracián de nuestro tiempo, es periodista, es historiador y además de remate es abogado. Es un montón de cosas, ya digo, podéis ir a consultarlas en su página web antoniopenades.es, pero hoy de lo que vamos a hablar Antonio y yo es del Monte Athos, que como os decía, lo hablamos de pasada, nada, un momento, fue cuestión de unos segundos, hace nada, el mes pasado, hablamos de esto Alberto y yo y lo dejamos correr evidentemente porque estábamos con otro tema. Pero vamos, hoy sí que vamos a hablar de este lugar que es uno de los lugares más extraños de todo el mundo. Es una, entre comillas, república, porque no es una república independiente, pertenece a Grecia, pero sí podríamos llamarlo de forma figurativa una república monástica que está en el norte de Grecia, en una península, dentro de otra península, una península, si tenéis el mapa de Grecia en la cabeza, al norte, justo donde está Salónica, si no lo tenéis en la cabeza, id a buscarlo, que hoy cuesta nada encontrar un mapa. Entrad en Google Maps y lo miráis ahí. Bueno, pues veréis que hay una península que se llama Calcídica o Calcis, y de esa península parten 3 deditos. Parece una mano con 3 dedos que está sobre el mar Egeo. Bien, pues la península que está más al oriente, esa es la península del Monte Athos. El Monte Athos es la montaña que cierra esa península por el sur. Es un montañón, tiene 2000 y pico metros. Vamos, que si a los monjes en lugar de rezar les diese por esquiar, podrían poner una estación de esquí ahí arriba porque tienen que caer unas nevadas espantosas. El Monte Olimpo, que no anda muy lejos, pues debe estar a 100 kilómetros en línea recta, ya en la península, porque el Monte Olimpo está muy cerquita de Salónica, pues tiene unas nevadas increíbles y es algo más alto, tiene casi 3000, eso sí. Pero bueno, bien, pues ahí, en esa peninsulita, que debe de rondar los 50 kilómetros de largo por unos 10 de ancho, nada, un dedito, ya digo, se estableció en el siglo IX un primer monasterio, no, el siglo X, perdón, un primer monasterio, y desde entonces, pues han vivido monjes allí, monjes ortodoxos, sometidos a la obediencia del patriarca ecuménico de Constantinopla. Hay en el momento presente un total de 20 monasterios que tienen aproximadamente 2000 monjes que viven, no voy a decir como en la Edad Media, porque no son Amish ni nada por el estilo, pero sí viven para, tal cual, ora et labora, es decir, rezar y trabajar. Entrar allí no es fácil, tienes que solicitarlo, puede ser que la cosa se demore bastante tiempo. Si eres ortodoxo, obviamente lo tienes más fácil porque te consideran un peregrino. Si no lo eres, te van a dejar entrar, pero solo si eres un varón en edad adulta, es decir, un mayor de edad. Si eres mujer, directamente está prohibido desde hace 1000 años. Lo prohibieron porque, entiendo yo, que porque les distraía la presencia femenina, y desde entonces, en alguna ocasión a lo largo de la historia ha entrado alguna mujer, pero ha sido, por supuesto, de rondón y sin autorización ninguna. Bien, pues os he hecho ya la presentación del Monte Athos. Supongo que muchos lo conoceríais, aunque fuese solo de oídas, y otros no habríais oído hablar de este lugar. Cualquier griego lo conoce, pero no necesariamente cualquier español, argentino, mexicano. No habríais oído hablar de este lugar en vuestra vida. Y para eso está aquí hoy Antonio, para contárnoslo. Bien, tú has estado, y esto antes de nada, has pisado el Monte Athos. Sí, yo estuve hace 6 años, en octubre de 2016. Todo lo que has dicho es correcto. Y bueno, el Monte Athos es un reservorio histórico, espiritual, natural. Es un lugar único en el mundo para contemplar las bellezas arquitectónicas de los 20 monasterios que hay, la mitad de ellos hacia la costa este y la mitad hacia la costa oeste, cada uno con una configuración distinta porque fueron construidos y reformados en épocas distintas, pero también es una forma de sumergirte en la historia porque la forma de vida que llevan los monjes y las reglas
por la que se rige su vida diaria son exactamente las mismas a las del siglo X, cuando se instituyó esta república monástica de Athos. Bien, vayamos al origen. Esto empieza en el siglo X y eso está documentado, ¿no? No es una cosa que se hayan inventado. Sí, todo viene de Atanasio, el atonita, es un santo de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Ortodoxa. Había nacido en Bitinia, había conocido al emperador de Bizancio y llegó un momento en que tomó la decisión de instalarse allí. Bueno, pues sabiendo que había una comunidad de eremitas que se habían desplazado desde Egipto en el siglo VII, movidos por la llegada del Islam. Y vivían en la montaña sagrada, vivían pues de forma dispersa. Entonces, Atanasio, después de ayudar al emperador de Bizancio en la lucha contra el Islam en la isla de Creta, regresó de nuevo con mayor fuerza y mayor autoridad en 963 y ordenó la edificación del Protáton, que es la primera iglesia que está en Caríes, que es el único pueblo que existe en toda la República, y ya al año siguiente ordenó la construcción del primer monasterio, que es el de Magistis Laura, el Gran Laura, que está en la costa este, justo al lado del lugar donde desembarcó, según la leyenda, la Virgen María. Claro, porque esto luego buscaron una justificación. Crearon, no sé si los monjes o estaba ya creada la leyenda, de que la Virgen María había estado allí cuando navegaba, creo que era desde Palestina hasta Chipre. El barco se desvió, y cuidado que está lejos Tierra Santa de la península de Calcídica, pero bueno, el barco se les desvió, iba con San Juan, según parece, y nada, bajó allí y una voz desde el cielo, se entiende que su propio hijo le dijo que ese era su jardín y que se queda, que cualquiera que quisiese obtener la salvación tenía que irse allí. Y ya luego, 1000 años más tarde, es cuando llegó este hombre, Atanasio el Atonita. Y eso es lo que justifican todavía hoy, que ese es el jardín de la Virgen. Eso es. Grecia está repleto de leyendas y de mitos, pero especialmente en aquellos lugares donde hay un atractivo especial de tipo geográfico, orográfico, natural. Por lo tanto, Monte Athos de toda la vida ha atraído a los griegos antiguos. Existía el mito de que Athos era uno de los titanes que habían luchado contra los dioses olímpicos. Las 3 penínsulas de Calcídica que antes has citado son piedras lanzadas por los dioses y desviadas y al final, cuando Poseidón y finalmente Zeus rematan al titán Athos, lo entierran en el extremo de esta península, provocando esta montaña de 2033 metros. Posteriormente, como siempre ocurre con el sincretismo de las religiones, pues la religión cristiana aprovechó tantísima carga mitológica y religiosa y bueno, pues nació esta leyenda que además es muy bonita. Y entonces fueron San Juan Evangelista y la Virgen María navegando, se dirigían a Chipre para visitar a Lázaro resucitado, un temporal les desvió y en el momento en que llegaron aquí a la costa este de Athos y en el momento en que la Virgen María puso su pie ahí, pues todos los peces, los animales, los árboles, los pájaros, todo el mundo hizo una reverencia a la Virgen, se abrieron los cielos y ahí había un templo de Apolo en ese mismo lugar que provocó que se destrozaran las estatuas paganas y a partir de ahí la Virgen pidió a su hijo que convirtiera ese lugar en su jardín y su hijo se lo concedió todo ese territorio, añadiendo que a partir de entonces hombres de todo el mundo irían ahí para vivir lo más cerca posible de Dios y para aparcar sus pecados del pasado. Ese es el motivo por el que esa tierra está consagrada a la Virgen y por la que ninguna mujer puede jamás pisar esa tierra. Solamente pueden pisar hombres, tampoco tienen que ser mayores de edad. También los chicos de cualquier edad pueden ir y alojarse en cualquiera de los 20 monasterios con el cupo que antes has citado. Hay un cupo de 110 ortodoxos diarios y 10 no ortodoxos para
Para alojarse ahí, por supuesto que hay que ser hombre y hay que pedir un día nomitirion, que es el permiso especial, con varios meses de antelación. Y esto te permite estar un máximo de 3 días y con un máximo de 1 noche por monasterio. Yo no sé si es el Jardín de la Virgen o no. Lo que sí sé por las fotografías que he visto es que es un lugar precioso en el que apetece quedarse. En buena parte se debe lo bonito que es a los monasterios, que a cada cual es más bello. No hay más que echar un vistazo. Hay fotografías de todos, ¿eh? Porque insisto, y como acaba de decir Antonio, allí se puede entrar y entran miles de peregrinos todos los años. Muchos con sus teléfonos y sus cámaras de fotos que se han encargado de hacer fotografías por todos los lados. Vamos, si yo fuese allí me hartaría hacer fotos durante los 3 días porque no hay lugar de aquella península que no merezca la pena. Y luego el clima es un clima mediterráneo, la isla es boscosa, pero los propios monjes se encargan de proporcionarse su propio sustento, de tal manera que tienen tierra cultivada, tienen frutales, vamos, que se parece bastante al paraíso. Sí, cada uno de los 20 monasterios es casi imposible decir cuál es el más bonito de todos, porque todos son muy, muy diferentes. Lo que sí que tienen son elementos arquitectónicos en común. Todos tienen un recinto amurallado impresionante. Ahora hablaremos de los avatares históricos que han tenido, con los que han tenido que lidiar. Y todos tienen en su corazón, en su centro, un catolicón, que es la capilla donde celebran sus servicios religiosos. Todos tienen un senón, que es la parte de las celdas para los peregrinos. Todos tienen su refectorio, todos tienen su filiae, que es un pozo que está entre el refectorio y el catolicón. Todos tienen pero desde luego ninguno se parece absolutamente al otro. También guardan en común que predominan los colores ocre, azul y verde. Sobre todo el más poderoso es el azul, que es el que guarda relación con la necesidad de la plegaria y la necesidad de estar lo más cerca posible a Dios, que es el único propósito de estos monjes. Por lo demás, ellos mismos efectivamente cultivan sus alimentos y esto guarda relación con la prohibición de que entre ningún animal masculino, incluidos los animales. Ellos no pueden tener ganado porque está totalmente prohibido. Por lo tanto, su dieta es prácticamente vegetariana y lo único que hacen es de vez en cuando comer pescado 1 vez a la semana, según la antigua tradición de que entre los peces no hay machos ni hembras. Bueno, lo del pescado lo pescan también ellos. Tienen sus propios botes de pesca. No olvidemos que es una península muy estrechita rodeada por el mar. Salen con su bote y pescan. Vamos, que son unos monjes muy multiusos. Sirven un poco para todo, porque ellos también llevan el mantenimiento de los propios monasterios. Vamos, que uno puede pensar que cuando entra en el Monte Athos lo que se va a encontrar es gente rezando. Y rezar, por lo visto, rezan bastante. De hecho, como buenos monjes ortodoxos, pasarán rezando todo el día, haciendo lo que hagan, pero trabajan muchísimo. Es decir, allí se trabaja y se reza prácticamente las 24 horas del día. Es lo poco que va quedando de aquel mundo medieval que haya prácticamente desaparecido. Incluso también entre los católicos, por supuesto. Eso es. Ellos descansan 8 horas al día, trabajan 8 horas al día y oran 8 horas al día. Con el añadido de que mientras trabajan también están rezando. Y mientras comen, también están rezando. Es decir, ellos jamás pierden la pauta porque digamos que es una especie de ejercicio mental y ejercicio físico. Es no perder jamás la dinámica de estar relacionándose con Dios. Ellos sienten la necesidad de la plegaria y creen fervientemente en la eficacia de la plegaria, con tal de estar preparados ante el gran momento, que es el momento de la muerte y el momento de su encuentro con Dios. Y esto, cuando llega ahí el peregrino, estás conviviendo con ellos, estás participando de los servicios religiosos con ellos, seas o no creyente, estás desayunando y cenando con ellos, en los espacios comunes puedes hablar y comunicarte con ellos. Y bueno, es algo impactante
mirarles a la cara y ver que hay mucha verdad en su cometido. Es decir, que no todo responde de verdad a un ejercicio fruto de la reflexión personal, de la decisión individual y de una trayectoria histórica que para historiadores que somos nosotros, la verdad es que impacta tener la sensación de que ese día a día es similar al de hace 200 años, al de hace 800 o al de hace 1100 años. Hace un tiempo leí que mantienen tanto las tradiciones que no solo se rigen por el calendario juliano, como no podía ser de otra manera, sino que incluso utilizan el sistema horario del Imperio Bizantino. Es decir, el día empieza para ellos al anochecer del día anterior. No empieza como con nosotros a medianoche. Vamos, en una palabra, que a las 9 de la mañana, pues no son las 9 de la mañana. Puede ser, pues qué sé yo, la hora décima o la hora decimosegunda, la que sea, que las desconozco, las del Imperio Bizantino, pero vamos, sé que empezaban a contar a partir del momento en que anochecía, empezaba ya la cuenta de horas hasta el día siguiente, hasta que anochecía el día siguiente. Es decir, hasta estos pequeños detalles los mantienen. A mí, de cualquier manera, lo que más me fascina del caso del Monte Athos no es el hecho mismo de que haya monjes ortodoxos. A ver, monasterios ortodoxos tenemos algún otro muy antiguo, por ejemplo el del Sinaí, ¿no? Que lleva pues lo mismo, estamos hablando de monasterios permanentemente ocupados desde hace más de 1000 años, que esto en el cristianismo occidental no es tan habitual. Lo llamativo del Monte Athos, primero, es que son muchos monasterios. Estamos hablando de 20, que no es ni uno ni dos escondido en el fondo de un valle, no, 20. Y además muy visibles y rodeados por mar. Y luego, en el lugar donde están, es que el Monte Athos podríamos pensar que es un lugar remoto, pero no lo es en absoluto. Está entre Salónica y Estambul, que son dos ciudades bien grandes. Bueno, Estambul es la ciudad más grande de Europa, sí que y no está muy lejos. Y en un lugar que ha ido cambiando de manos bastantes veces en los últimos 1000 años, y que además ha habido unas guerras tremendas en esa zona del mundo. Bien, ¿cómo han podido mantenerse? Es lo que yo, cuando empecé a estudiar esto, me llamó la atención. ¿Cómo puede ser que nadie les haya sacado de ahí? Habida cuenta de que pasaron buena parte de su historia, pues casi la mitad de su historia, bajo un sultán otomano. Esa es una de las grandes sorpresas, que son 20 monasterios, no son uno, ni dos, ni tres, y que los tenemos aquí enclavados en la propia Unión Europea. Es que están dentro de Grecia, es que están a un tiro de piedra de Tesalónica. Entonces, bueno, la Constitución griega ya recoge en uno de sus artículos la existencia de este Estado monástico autónomo, y cuando Grecia entró en la Comunidad Europea en el 81, ya dejó claro ante sus conversadores que esto debía mantenerse así, y la Unión Europea lo acepta el Estado particular y las instituciones del Estado monástico, que son la Santa Asamblea, la Santa Comunidad, la Santa Epistasía y un gobernador civil, que es un funcionario del Ministerio del Ministerio de Exteriores de Grecia, y además dependen, obviamente, del Patriarca de Constantinopla. Esta es la singularidad. Y la siguiente es que todo su ordenamiento jurídico sea exactamente el mismo que se estableció en el siglo X. No han cambiado absolutamente nada. Y ese es el motivo por el que, como dices, continúan con el calendario juliano, y su horario es el que rige según el sol. Se empieza a contar el momento en que se pone el sol. Es entonces cuando se cierran las puertas del monasterio, de cada uno de ellos, que hasta entonces durante todo el día han estado abiertos para quien pueda entrar, y eso es una norma sagrada. Por nada del mundo se puede abrir una de esas puertas, porque la noche equivale al peligro de los piratas, al peligro de los almogávares, que luego hablaremos de ellos, al peligro de toda clase de invasores que han pasado por ahí, especialmente los cruzados del siglo XIII. Por lo tanto, estas normas no se cambian por nada del mundo. La Santa Asamblea es el parlamento de ellos, ahí están representantes de los 20 monasterios, se reúnen 2 veces al año y prácticamente jamás han tocado una norma. Bueno, pues una de las pocas normas que a lo largo de estos 11 siglos han sido cambiadas por la Asamblea de Monte Athos es la ancestral prohibición que ha existido durante todo este tiempo
de entrada de cualquier catalán. Es decir, durante 11 siglos ninguna persona nacida en Cataluña podía entrar en el estado monástico de Monte Athos, y esto el motivo es pues la venganza catalana. Es decir, cuando 1305, en una fiesta, en un banquete en Adrianópolis, se asesina a Roger de Flor y algunos de sus mandos, pues en fin, todos esos mercenarios procedentes de la Corona de Aragón comenzaron a viajar en dirección oeste, devastando todo aquello que iban encontrando, y bueno, con ánimo de venganza hacia ese emperador bizantino que los había traicionado. Y el gran festín se lo dieron cuando llegaron a la península de Athos, porque ahí tenían estos 20 monasterios llenos de riquezas, llenos de víveres, y aquí estuvieron durante 3 largos años devastando uno por uno todos los monasterios. Y ya cuando se fueron, continuaron la ruta hacia Tesalia y hacia Atenas, pues se dictó esta prohibición, ¿no?, de que entrara ningún catalán. Aquí hay una anécdota que le ocurrió precisamente en el monasterio de Ibiron, que es georgiano, está en la costa este, cerca de donde desembarcó la Virgen María, y es donde yo estuve alojado también. Y ocurrió pues en los años 90, un cantautor nacido en La Scala, en la provincia de Gerona, se llama Josep Tero, llegó ahí, se alojó en Ibiron, y antes de la cena, por lo visto, se puso a hablar con el prior de forma amistosa. Hablaban de música bizantina, que era lo que a él le interesaba. Estaban hablando en francés, y al final de la conversación, el prior le dice: un momento, usted es de España, pero ¿de dónde dice que es? Entonces le dijo: sí, yo soy de un pueblo de Cataluña. Entonces ya se había cerrado la puerta, ya era de noche. El prior se levantó y le dijo: coja usted su mochila y se va fuera de este monasterio. Y este hombre, Josep Tero, se quedó: ¿pero qué me dice usted? Coja usted la mochila y se va fuera. Y no tuvo más narices esto fue en los 90, salir de la puerta, ¿no? consciente de que ningún otro monasterio, ya caída la noche, le iba a recibir. Tuvo que dormir, según su propio testimonio, al borde del bosque, escuchando los aullidos de los lobos. Este señor luego, cuando llegó, lo trasladó al gobierno de Jordi Pujol, y se fueron haciendo las gestiones pertinentes, y ya en 2005, coincidiendo con el centenario del asesinato de Roger de Flor, pues la Generalitat catalana lo arregló como se arregla estas cosas, ¿no?, con dinero, abonando 240.000 euros que sirvieron para la rehabilitación de uno de los monasterios de Batopedi. Con lo cual, ya te digo, esta es prácticamente la única norma que se ha cambiado en estos 11 siglos, y además es una norma muy curiosa y que nos toca de cerca. O sea, que la Generalidad tuvo en el año 2005 que pagar los desperfectos que habían ocasionado en 1305 los almogávares, en una palabra, para que al final se termine pagando, pero se paga siempre, de una manera u otra. Si no lo pagas ahora, lo pagarás después, y si no, lo pagarán tus quintos nietos, porque sobre todo con gente que tiene buena memoria, como es este caso. Bueno, esto de los catalanes sí es conocido, yo creo, gente interesada en la historia lo conocía. De hecho, cuando se permitió por fin a los catalanes entrar en el Monte Athos, salió incluso en la prensa. Yo recuerdo haberlo leído, de esto hace ya muchísimos años. Bien, hablando de esto que comentas de los almogávares, que fue una de los asaltos más gordos que tuvieron, no fue el único, les han asaltado con piratas más veces. Claro, esto ayuda a explicar que buena parte de estos monasterios, sobre todo los que dan a la costa, tengan ese perfil castillesco. Algunos, tengo aquí unas cuantas fotos. El de Stavro Nikita, por ejemplo, lo tengo aquí ahora mismo, es la fotografía, parece una fortaleza medieval, tal cual. Si te dicen que eso es un monasterio, no te lo crees. O el de Constamonitú, también parece lo mismo. Me lo enseñas, me dices: ¿esto qué es? Y te digo que es un castillo medieval en la costa italiana. O el de Genofonte, 3/4 partes de lo mismo. Es que no les falta ni la torre del homenaje, vamos. Otros no son tan evidentes, sobre todo los que están más en el interior de la península, pero los costeros eran demasiado tentador para todo el que pasase por allí y tuviese a la tentación de llevarse lo que no es suyo. Sí que es normal que se fuesen fortificando. Este es el producto de estar 1000 años
en algunos casos estar 1000 años allí. Y es que el lugar no siempre ha sido tan seguro como ahora. Ahora lo más que te puede suceder es que te entre un tipo que se llama Josep, que viene de Barcelona y que le tengas que mandar a dormir al bosque. Pero claro, hace 600 años no era así. Pasaban unos piratas y el Mediterráneo estuvo cuajadito de piratas hasta hace no tanto tiempo y te asaltaban el monasterio y se iban por donde habían venido. Luego, ten en cuenta otra cosa. Durante siglos aquella zona formaba parte del Imperio Otomano, ¿vale? Es cierto que el sultán otomano los protegía, vamos, que no permitía que se les hiciese daño, pero aun con todas, la población musulmana circundante era muy abundante, por lo tanto ellos tampoco temían un castigo de Dios, ni nada por el estilo. Vamos, que haya permanecido hasta el momento presente el Monte Athos y sus monasterios tiene algo de milagroso. Todos ellos efectivamente son fortificaciones que no se distinguen en casi nada de cualquier castillo medieval que podamos tener. Solamente ya a partir de cierta altura, pues de 10 metros para arriba, ya se permiten los balcones de madera, se permiten los adornos, etcétera. Pero la seguridad es máxima, si acaso más necesaria que nunca antes de la llegada del Imperio bizantino en el siglo XV. Es decir, del Imperio Otomano en el siglo XV. El Imperio Otomano, bueno, pues como en tantas otras ocasiones, tuvieron una política muy pragmática. Es decir, tú practicas la religión que te dé la gana, mientras pagues los impuestos, mientras no tengas disturbios, puedes adorar al Dios que quieras. Y durante esos 400 años no hubo apenas ningún conflicto. De hecho, ellos dependen del patriarca de Constantinopla, que vivía sin ningún tipo de problemas en la actual Estambul. Precisamente han sido estos últimos 4 siglos los más tranquilos que ellos han tenido. Lo peor lo han recibido de Occidente. Lo peor han venido, sobre todo después de la Cuarta Cruzada y por parte de los almogávares y luego las incursiones de los piratas. Y también han tenido el peligro de los incendios. Por una parte, ha habido algún incendio forestal. Hace unos años afectó al monasterio búlgaro. Hay 4 que no son griegos. Hay uno que es búlgaro, otro que es georgiano, otro que es serbio y otro que es ruso, que eso parece un complejo palaciego de San Petersburgo. Si lo queréis ver, es impresionante. Bueno, pues hay un incendio forestal que afectó hace poco a uno de ellos. Y obviamente las chimeneas interiores para protegerse del intenso frío que hace en invierno también han afectado a algunos de ellos. Pero ya te digo, las peores atrocidades y los peores peligros han venido entre el siglo X y el siglo XV. Los cristianos orientales, especialmente los serbios, bueno, naturalmente, por supuesto, los griegos, los rumanos, sí que tienen una devoción especial por el Monte Athos. Esa es la razón por los búlgaros, esa es la razón por la que hay monasterios ahí. Pero comentaba en la introducción que en 1941, cuando las tropas alemanas avanzaron sobre Grecia para invadirla y ocuparla, claro, los monjes temieron. Bueno, tenemos aquí de nuevo a un bárbaro que nos viene a quedarse con esto. Le escribieron una carta a Adolf Hitler pidiéndole por favor que no entrase a saco, ni mucho menos allí, que aquello era un lugar patrimonio, estamos hablando ya del año 41, claro. Y Hitler aceptó y se hizo llamar el Alto Protector de la Montaña Sagrada, que es un nombre que parece salido de las sagas germánicas, ¿no? Y no los tocó, efectivamente. Pero según leí, mandó a unos especialistas en arte para que tasasen una a una todas las obras de arte que tenían allí los monjes. No se las pudo llevar, obviamente, porque ya estaban otras cosas, ¿no? Si es que quiso hacerlo en algún momento. Es decir, que si en el caso hipotético de que el Tercer Reich hubiese ganado la guerra, igual el Monte Athos se hubiera terminado convirtiendo en un museo, quién sabe. Bueno, efectivamente, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades monásticas de Athos dirigieron un mensaje a Hitler personalmente solicitándoles que respetaran sus monasterios y esta solicitud fue atendida. Más que nada, los nazis debieron pensar en su propia conveniencia, obviamente, en relación con los inmensos tesoros que guardan los monasterios. Dentro de muchos de ellos, especialmente en Caríes, en la capital, y especialmente en Ibirón, hay unas pinturas de Panselinos, que es el maestro macedonio que guarda una estrecha relación con Giotto
De hecho, ambos son coetáneos, ambos colaboraron, y las figuras de Pansellino se parecen muchísimo a la primera época de Giotto. Son pinturas y frescos que tienen un valor incalculable. Serios están repletos de reliquias que ya no solamente desde el punto de vista religioso, sino también económico, histórico, tienen un grandísimo valor. El otro día comentasteis en Magistris Laura que están los regalos de los Reyes Magos que la Virgen María había guardado consigo hasta el final de sus días, hasta el desembarco ahí en Monte Athos. Y en Ibiron tenemos la propia sangre de la Virgen María. Es una de las reliquias más sagradas y más valiosas que existen en el mundo. Esto proviene del movimiento iconoclasta que se desató en el Imperio Bizantino en el siglo X. Y bueno, pues según dice una leyenda, había en la ciudad de Nicea había una imagen de la Virgen María que fue apuñalada por un soldado. En el momento de ser apuñalada, empezó a sangrar y la propietaria, que era una viuda, pidió respeto, los soldados se fueron y lo tiró al Helesponto, la marea lo llevó hasta esta misma costa y llegó a un monje de Ibiron que guardó esta imagen sagrada. Por supuesto, la guardaron en el Catolicón, pero en la mañana siguiente estaba en la propia muralla del monasterio. La volvieron a guardar en el Catolicón y al día siguiente volvió a la muralla, con lo cual captaron los monjes de Ibiron el mensaje de que ella era la protectora de ellos, el mejor lugar donde debía estar era la muralla. Recabaron una antigua leyenda por la cual decían que si Athos era destruido, el mundo entero caería bajo las cenizas, con lo cual los propios monjes construyeron la capilla de la Virgen Portera, que es una auténtica maravilla, y ahí se guarda la reliquia de la sangre de la Virgen María. Por tanto, Athos, en cada uno de sus 20 monasterios hay leyendas, hay reliquias, hay obras de arte de este altísimo valor, y efectivamente los nazis lo que pensaron era en ganar la guerra y quedarse para ellos todos estos tesoros intactos. Salvat ha preparado para nosotros una gran colección de novelas de aventuras clásicas, con una edición de lujo, presentación y cubiertas ilustradas con grabados originales de época. Descubre las obras imprescindibles de los más grandes escritores de novelas de aventuras. 20.000 leguas de viaje submarino, las alegres aventuras de Robin Hood, las aventuras de Oliver Twist y muchos más. Los 3 primeros volúmenes no pueden faltar en tu casa porque son clásicos inmortales, como La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe o La Vuelta al Mundo en 80 días. La colección tendrá un precio de 10,99 euros cada libro, excepto la primera y la segunda entrega, que tendrán un precio promocional de 1,99 euros y de 5,99 euros respectivamente. Te recomiendo que te suscribas porque te la mandan a tu domicilio sin gastos de envío, recibiendo 4 volúmenes cada mes al precio de 10,99 cada uno. Y además, las 3 primeras entregas solo te costarán 7,98 euros en lugar de 18,97. Descubre más en salvat.com. Los nazis aquello de la ortodoxia oriental les caía lejísimos, era algo que no podían ni siquiera concebir, y ellos además se sentían más identificados con la Grecia clásica, o esa Grecia clásica que habían construido en su cabeza desde el siglo XVIII, ¿no? Que eran los herederos de los antiguos griegos. Pero bueno, yendo un poquitín más adelante, un bastante más adelante, concretamente al año 1912, antes de que llegasen los nazis, pero muchísimo después de la Grecia clásica, ese año, que no ha pasado tanto tiempo, 100 y pico años,
años, durante la Primera Guerra de los Balcanes, es cuando el Monte Athos dejó de estar controlado por el Imperio Otomano. Bueno, controlado entre comillas, porque realmente controlar no lo controló nunca. Ellos se deben al patriarca ecuménico de Constantinopla, se deben, y digo bien en presente porque sigue existiendo ese patriarca. Está creo que se llama Bartolomeo, si mal no recuerdo. Está en Estambul y además tiene que ser por ley un ciudadano turco, y bueno, que tiene allí su propia iglesia, y no es propiamente un papa, porque la ortodoxia no tiene papa, es un primus inter pares entre el resto de patriarcas de las iglesias autocéfalas, pero el Monte Athos depende directamente de él. Claro, el poder que tiene el patriarca de Constantinopla tiene mucho nombre, mucha antigüedad y el título viste mucho, pero no tiene poder real. Cuando esto cambió de manos a partir de 1912, cayó en Grecia, porque Grecia en la Primera Guerra de los Balcanes ya se queda con el norte, es decir, anexiona lo que es la ciudad de Salónica y bueno, llega a las fronteras, se colocan las fronteras más o menos, no exactamente, pero más o menos, porque Bulgaria llegó a tener acceso al mar durante unos años, al mar Egeo, pero casi las mismas que tenemos hoy en día. Bien, en ese momento a los griegos, que eran un reino en aquel entonces, se les presenta un reino moderno, claro, contemporáneo, se les presenta un problema. ¿Qué cabida tiene un estado de estas características dentro de un estado contemporáneo? Porque los griegos han tenido que lidiar con ello. La última versión es la de la constitución, la más reciente griega, que les metieron ya directamente ahí. Pero claro, en el momento en el que se encontraron una república independiente de monjes que no permitía entrar a las mujeres y que se regían por completo de manera autónoma, porque el Monte Athos es Grecia, pero a la vez no es Grecia. Es decir, no todos los griegos, la mitad de los griegos no pueden pisar el lugar. Eso para empezar. Y luego, dentro del propio Monte Athos, gobiernan los monjes a todos los efectos. Tienen incluso, como decías, hasta una pequeña capital. Hay una aldea que se llama Caries, que es el que está en el centro de la península, que es como un pueblecito. Entonces, ¿esto cómo consiguieron integrarlo dentro de un estado contemporáneo, como era el griego ya en el año 1912? Vamos a ver, ellos tuvieron bien claro desde el primer momento que aquí había que aplicar una excepción y no tocar absolutamente nada de lo que había. Para el pueblo griego, se sea o no creyente, la Iglesia Ortodoxa es una institución profundamente respetada. ¿Por qué? En gran parte porque ha sido el depositario del espíritu griego. La nación griega llegó a ver la luz, llegó a existir, llegó a darse forma la independencia de Grecia, en gran parte porque fueron ellos, estos monjes griegos, los que mantuvieron la lengua, mantuvieron el mensaje de su iglesia ortodoxa, mantuvieron la llama viva, con lo cual hay una devoción absoluta de todos los ciudadanos griegos hacia cualquier sacerdote, hacia cualquier monje. Y Monte Athos para ellos, y no solamente para ellos, sino para cualquier miembro de la Iglesia Ortodoxa, sea uno del país que sea, y son más de 300 millones de fieles, la mayoría de los cuales son rusos. Para ellos Monte Athos es, pues mucho más que para nosotros Jerusalén, o mucho más que para nosotros Santiago de Compostela. Es el lugar al que todos quieren peregrinar y conocer de primera mano. Se siente devoción por ello. Y además el hecho de que forme parte de su historia y de que esas instituciones no se hayan tocado en más de 1000 años, aún añade autoridad y fortaleza al mensaje. Con lo cual, pues bueno, los griegos lo integraron en su constitución y cuando negociaron con la Comunidad Europea, era un punto que era totalmente insalvable. Hay que tener en cuenta que Monte Athos es anterior incluso al cisma de Oriente y Occidente. El cisma de Oriente y Occidente se produjo en 1054. Para entonces, Athos ya llevaba más de un siglo en funcionamiento. Bueno, tan anterior, Antonio, tan anterior que llegó a haber un monasterio benedictino. Los 20 monasterios existen desde antes del cisma de Oriente, antes de 1054. Antes existía este monasterio benedictino, que tuvieron que irse, lógicamente,
Y bueno, todas estas vicisitudes han estado ocurriendo en un periodo tan largo porque bueno, todo esto proviene del Concilio de Nicea que promovió el emperador Constantino en 325 para hablar de la Trinidad, ¿no? Y ahí ya se estableció que Jesús tenía doble naturaleza, humana y divina, y que el Espíritu Santo procedía del Padre. Esto Arrio, que es un presbítero de Alejandría que había asistido a ese concilio de Nicea, no estuvo de acuerdo. A través de un obispo misionero llamado Ulfilas, precisamente, divulgó el arrianismo por Europa Occidental hasta que llegamos al Concilio de Toledo de 589, donde se establece el siguiente credo, que es: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y además del Hijo. Es decir, se añadió, no solamente se arrinconó el arrianismo en el Concilio de Toledo, sino que además se añadió la cláusula filioque, que bueno, este conflicto se fue arrastrando hasta que llegó un momento en que el Papa de Roma, en el siglo XI, lo adoptó, y esto ya fue inasumible para el patriarca de Constantinopla, que rompió absolutamente con la Iglesia occidental. Ambos se excomulgaron y desde entonces pues ambas iglesias viven totalmente de espaldas. Ha sido el Papa Francisco el primero que ha dado pie a un reencuentro de tipo ecuménico, cuando en las ceremonias de nombramiento suyo de Papa, como Papa, invitó al patriarca de Constantinopla por primera vez, y luego además provocó un encuentro con el patriarca de Moscú en La Habana, en el aeropuerto de La Habana, y bueno, y ojalá por primera vez se diera paso, porque es que no tiene ya sentido que sigamos con este enfrentamiento entre miembros del cristianismo. Insisto, sea cristiano o no, eso es otra cosa. Bueno, yo aludo sobre todo a Antonio, cuestiones políticas y sociales. Antonio, los monjes del Monte Athos no son precisamente ecuménicos en este aspecto, ¿eh? Creo que no les gustó absolutamente nada eso de que se reuniese el patriarca de Constantinopla con el Papa de Roma, que para ellos es poco menos que un hereje. Entonces son, digamos, una parte muy conservadora dentro de la ortodoxia oriental, como no podía ser de otra manera, viviendo como ermitaños en una península perdida en Grecia. Bueno, la mayoría entiendo que sí que lo son. Hay solamente un monasterio que se llama Sfigmenu, que es el más septentrional de la costa oriental, y en el momento en que se produjo este encuentro que te digo entre el Papa Francisco y el patriarca de Constantinopla, colgaron una pancarta en el frontal de su monasterio de Sfigmenu con las palabras ortodoxia o muerte. Provocaron además varias manifestaciones que fueron repelidas por la policía griega y fueron expulsados de las instituciones atonitas, con lo cual su única vía de ingresos es una página web que ellos mismos se construyeron, y con las aportaciones de esa minoría de fieles de la Iglesia Ortodoxa que, como ellos, están en contra de cualquier tipo de encuentro con la Iglesia Católica. Esto que nos comentas del monasterio de Sfigmenu, podéis buscar la fotografía. Es un monasterio espectacular. Me parece una fortaleza veneciana cortada a cuchillo sobre el mar, porque es que este está pegado, no está en un acantilado, está pegado directamente al mar, y de estas que Sí. te puedes quedar mirándolo durante 2 horas de lo bonito que es ese monasterio. Como decía Antonio hace un momento, todos son bonitos. Bien, si como decía hace un momento Antonio, tienen estos de Sfigmenu una página web. Hay otro de los mitos del Monte Athos, y es que la vida moderna no ha entrado allí, que es como la Edad Media. A ver, el estilo de vida de sus monjes es muy tradicional, digamos, se cultivan su propia comida, se pasan el día rezando, bien, todo correcto, pero eso no es del todo cierto. Dentro del Monte Athos yo he podido ver fotografías en las que se ven automóviles que han entrado desde el continente, ¿no? Y sí se pueden generar su propia electricidad, vamos, que no son Amish. Sí, vamos a ver. Tienen electricidad, tienen mecanismos de fontanería modernos, tienen
caminos que no están asfaltados, pero están en muy buen estado. Ellos ya trasladan las mercancías y los víveres y todo, bueno, pues con coches, con furgonetas, con pick-ups. Hasta ese punto ha llegado la modernidad. También te puedo decir que no hay internet, es decir, no hay conexión alguna a internet, y que en el día a día los propios monjes, yo creo que salvo la luz eléctrica y las comodidades de tener una nevera, etcétera, sí que siguen el mismo estilo de vida de hace unos cuantos siglos. Por otro lado, ahora el Monte Athos vive un buen momento. Se está llegando importantes inversiones en cuanto a reparación de monasterios, de infraestructuras. Hay que tener en cuenta que el siglo XX fue tremendo para ellos. Ahora habrá unos 2.000 monjes, pero en el siglo XVIII-XIX había esta cifra multiplicada por 10. La llegada del siglo XX y la llegada del comunismo en gran parte del mundo ortodoxo fue devastador para ellos, obviamente. Rusia y todos los países de Europa del Este le dieron la espalda a nivel de aportación de novicios y a nivel de inversiones, con lo cual lo pasaron muy, muy mal. En el monasterio de Iviron, que es el que yo conozco, que es georgiano, que es la patria chica de Stalin, en el año 54 murió el último monje georgiano y ya pasó a manos griegas, porque obviamente Georgia ya no iba a aportar ni capital humano ni capital de ningún tipo. Hay una foto en la entrada en el Zenón, en la parte de los huéspedes, donde se representa ese instante, ¿no?, en el que pasa el monasterio de manos georgianas a manos griegas. Bueno, pues con la caída del telón y con la caída del comunismo está pasando diametralmente lo opuesto. Sobre todo Rusia, en los años 90 y lo que llevamos del siglo XXI, ha puesto muchísimo dinero, y ahora y también el Estado griego y el resto de los países de la Iglesia Ortodoxa, y ahora se vive un buen momento, porque es que además, aparte de los 20 monasterios, hay también aldeas, esquetes. Hay un montón de aldeas donde viven en comunidad los monjes. Luego, por no hablar de los que siguen siendo ermitaños en la parte meridional de la península, al pie mismo del Monte Athos, ahí debajo de los 2.033 metros de la montaña, donde sigue habiendo ermitaños que viven en sus cuevas exactamente igual que se ha hecho antes, porque para ellos, en su afán de aproximarse a Dios, no les basta las comodidades de la vida monástica, sino que desean, bueno, pues sobrevivir de la peor de las maneras, con hambre, con frío, con calor, etcétera. Entonces, pues sí, ha llegado la modernidad, pero de forma muy, muy relativa. En el día a día yo creo que no se nota mucho. Esto de los esquetes que comentabas hace un momento es algo también desconocido. Incluso para los que han estudiado un poquito sobre el Monte Athos, se tiende a pensar, y yo pensé al principio cuando empecé a interesarme por esto, que todos vivían en monasterios, es decir, que todos los monjes que viven allí están dentro de esos 20 monasterios. Hasta hacía el cálculo, si hay 2.000, pues bueno, tanto tocan por cada uno de ellos. No, muchos viven en casas particulares y hacen vida monástica en solitario y solo se reúnen con sus iguales para ir a misa nada más. Eso sería vivir en un esquete. Claro, en la cristiandad occidental nos cuesta entenderlo porque esta figura monástica no se da, pero sí es relativamente habitual en la cristiandad oriental. Sí. Por ejemplo, entre Caríes e Iviron hay el esquete más espectacular de todos, que se llama San Andreas. Y bueno, hay un libro de Robert Byron que cuando lo visitó, y tengo aquí la cita textual, dice Byron: San Andreas, el esquete de San Andreas, es el mayor y más rico de los monasterios, lo denomina monasterio, no esquete, con cúpulas, torres, tejados y torretas que ascienden dentro de sus muros y desde el borde del mar, como una de esas ciudades imaginarias en un mapa antiguo, comprimida por las necesidades del cartógrafo. Caminar por los caminos de Monte Athos es un sinfín de sorpresas. No paras de sorprendente con el bosque autóctono, con la cantidad de fauna y de flora, con los contrastes con el mar, tanto el mar Egeo en la costa oriental como en la parte que da a la península de Casandra, en el resto de Calcídica, como
como cada una de las comunidades, aldeas, monasterios, cabañas que uno va encontrando ahí. Yo quisiera aprovechar esta charla para trasladar a tus contraescuchas que, aunque no es fácil ir, ni sacarse el día Nomitirion, ni mucho menos preparar el viaje, porque no es un lugar que esté preparado para el turista, para el viajero. Digamos que los creyentes ortodoxos ya llevan todo preparado desde sus comunidades de origen y lo tienen todo ya fácil. Para un español o para un hispanoamericano, la verdad es que no es fácil, te lo tienes que buscar tú por tus propios medios, pero se puede. Yo recomiendo la visita porque es que es un viaje que en el plano artístico, natural, histórico e incluso espiritual, se sea o no creyente, es insuperable. Bueno, vamos a poner una cosa. Si pongamos por caso, Antonio, que yo no voy a ir porque hay lobos, ya me lo has dicho, y yo los lugares donde hay lobos no los piso. Pero pongamos por caso que Alberto Garín, que tiene algo de eremita, todo hay que decirlo, lo único que él, en lugar de estar en el Monte Athos, pues está en Begas de Matute, provincia de Segovia. Pero que Alberto Garín decide, pues nada, de echarse la manta a la cabeza y decir, me voy a Grecia, voy a pasar unos días con los monjes, que estoy convencido que le encantarían, porque además él sabe de cosas de agricultura, frutales, cómo cultivar calabacines y todo esto. Me hubiera pasado unos días. ¿Qué tendría que hacer Alberto Garín si quisiese este verano, estoy hablando, no te lo digo para el mes que viene, este verano quisiese ir al Monte Athos a pasar 3 días dentro de uno de estos monasterios? Si tuviese que ponerse desde cero, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué es lo que hiciste tú exactamente? Bueno, más que en verano, yo recomiendo ir en otoño o en primavera. En verano hace calor y en invierno hace mucho frío. Y bueno, lo que hay que hacer es, ahora se puede enviar un correo electrónico, bueno, pues con 5 o 6 meses de antelación, dando las fechas en las que estás interesado. Y bueno, en mi caso me contestaron al cabo de 2 o 3 días y me dijeron que de acuerdo. Y luego ya en Tesalónica o en Uranópolis, que es el último pueblo que hace frontera desde Grecia, que además es una maravilla de pueblo. Bueno, pues uno va a la oficina del peregrino y recoge el Dianomitirion, que parece un diploma universitario, vamos, es una pasada. Y con eso ya coges un barco y te alojas en uno de los monasterios. Yo no tuve en cuenta, porque además yo no fui a eso, yo fui a hacer el viaje para el último de mis libros, para Viaje a la Grecia Clásica. Yo estaba con las guerras médicas, yo estaba con el trayecto de Jerjes en su invasión a Grecia. Entonces se me olvidó el detalle de pedir alojamiento en uno de los monasterios específicos. Y es difícil, y menos mal que un policía de la comisaría de Caríes me facilitó el número de teléfono de Ibiron y comencé a caminar para allá y a las 2 horas de caminar un monje me cogió el teléfono y me permitió dormir ahí con ellos, porque si no me veía ya con los lobos, yo también. Pero bueno, que con unos conocimientos previos, y dile a Alberto Garín que le puedo informar de lo que sea, no es difícil hacer los preparativos. Por otro lado, estamos diciendo todo el rato que solamente pueden ir hombres, ¿no? Yo aquí me aparto de cualquier juicio, es decir, yo no soy quien para juzgar si ellos en su propia casa actúan correctamente o no, admitiendo solamente a hombres y no a mujeres, teniendo en cuenta además que es la península consagrada a la Virgen María, que hay una historia y una leyenda detrás. Yo ahí no entro. Lo que sí que digo es que si alguien va acompañado de su pareja, de una mujer, de su hija, de quien sea, también existe la posibilidad de, desde Uranópolis, parte un barco y todos los días y se puede ver todos los monasterios de la parte occidental desde el barco, que como tú bien sabes, todos los monasterios están encarados al mar. Por supuesto que no es lo mismo que estar alojados y convivir con los propios monjes, pero también esa experiencia de verlos de cerca desde el mar también es una auténtica maravilla. Esto que me comentas de Uranópolis, este último pueblito de Grecia justo antes de entrar en el Monte Athos, me llama la atención porque el Monte Athos tiene paso por tierra, no es una isla, porque necesitas ir en barco, si no hay una carretera aunque sea un camino de cabras. Sí, porque si lo intentaras hay un muro de 1,5 metros de alto, no tiene alambrada, pero sí que tiene unos carteles bien claros de que está prohibido el paso. O sea, por tierra no se puede pasar. Está prohibido por la ley del estado monástico. Solamente se puede acceder por barco. Y el barco te deja o en uno de los monasterios o en un embarcadero que se llama Daphni,
que es donde está, bueno, pues el puesto de aduanas, hay un bar y hay un par de tiendas de objetos religiosos, y desde ahí ya parte un microbús que te deja en Caríes. Y en Caríes ya tú puedes ir caminando o en otros microbuses a cualquiera de los monasterios a los que te dirijas. Yo, en mi caso, desde Caríes ya fui caminando hasta Ibirón, que serán unas 3 horas de camino. No es mucho, 3 horas, pero es demasiado si uno se expone a peligros como, qué sé yo, que te ataque un lobo o que te saque un ojo un águila culebrera, que debe de haber también por allí. Vamos, que si sois un poquito así como yo, pues no os lo recomendaría por los peligros que la naturaleza salvaje entraña, que allí son muchos, porque es que los monjes mantienen eso casi casi como el paraíso, como os decía al principio del programa. Pero vamos, si no fuese por el tema de los lobos, yo me lo pensaría. Eso sí, ha tenido suerte Antonio que se lo dieron a los 3 días, pero pueden pasar 3 meses hasta que te den la o nunca. Queda a su discreción. Sí, y también respecto a las mujeres, ha habido casos de mujeres que han intentado entrar disfrazadas de hombres, se ha liado cuando las han descubierto. Y sí que hubo una que fue la emperatriz serbia Helena en 1347, que es un periodo en el que Monte Athos formaba parte del territorio del Imperio Serbio. Entonces la emperatriz serbia Helena se empeñó en visitar Monte Athos. Y bueno, ya le advirtieron de que no podía porque es mujer. Pero ella dijo, vale, es que yo no voy a poner un pie. Entonces hizo que le trasladaran ahí y fue todo el rato en palanquín. De manera que pudo visitar varios de los monasterios siendo transportada en el palanquín, y probablemente es la única vez que una mujer de forma oficial ha estado físicamente en el territorio de Athos. Bueno, esa es la única vez oficial. En 1000 años habrá pasado un poco oficial. De todo, digo yo, claro, porque es que en 1000 años pasan muchas cosas. De hecho, nos sorprende que sigan allí todavía después de 1000 años, a pesar de la infinidad de cosas que han pasado a su alrededor. Es como una especie de piedra que se mantiene en mitad del mar y que el mundo circula en su entorno, pero ellos más o menos han mantenido las formas de vida y diría que hasta la lengua, porque hacen cánticos propios griegos de la época del Imperio bizantino. La liturgia toda la realizan en lengua griega. No sé si en los monasterios el búlgaro o el rumano se utilizará, creo que no. Entiendo yo que utilizan el griego. Sí. De hecho, utilizan el griego, y de hecho los monjes que ingresan, aunque sean de monasterios no griegos, adquieren la nacionalidad griega y la liturgia es común a todos ellos. Los servicios religiosos son los maitines y las vísperas. Los maitines se celebran antes de la caída del sol y las vísperas antes de la salida del sol. Los maitines son los maitines al revés, por la mañana, y las vísperas antes de la caída del sol. Las vísperas son un servicio religioso más largo, puede durar 3 horas, y como dices, está basado en cánticos entre los monjes. Con la música instrumental está prohibida, con lo cual esto acrecienta desde el punto de vista artístico el juego de voces de los monjes. Es una liturgia muy íntima en la que no hay espacio para el visitante. Tú te integras dentro de ellos como un miembro más del monasterio que eres, y desde luego es una de las escenas más espectaculares que uno puede presenciar. Cuando se va, yo desde luego, aunque dé pereza, sobre todo porque hay que levantarse a las 4 de la mañana para asistir a los maitines, yo recomiendo totalmente presenciar esto, porque es otra manera también de retrotraerte a la Edad Media, porque en estas liturgias y en esta dinámica diaria tú la estás presenciando de forma directa, y es algo que te hace ver de verdad el por qué sigue existiendo Monte Athos y en general los monasterios griegos ortodoxos, porque nos estamos refiriendo a Monte Athos, pero también está ahí Meteora, está todo el territorio griego está poblado de monasterios en los que la dinámica es muy similar y donde sí que las mujeres pueden visitarlos, y a pesar de que en Occidente también tenemos estas mismas instituciones, considero muy enriquecedor desde el punto de vista humano e histórico el ver la cantidad de diferencias que existen
y bueno, pues llevarte esta experiencia me parece, en la medida de las posibilidades, una cosa preciosa. Creo que si no has despertado las ganas de muchos contraescuchas de irse para allá este mismo verano, lo que no tengo, porque no lo he mirado, es ese correo al que hay que escribir, si no os lo he dado ahora mismo. No sé cuál será, pero si buscáis en Google, ya sabéis que Google lo sabe todo. Ya está. Sí, es una cuestión de ponerse a buscar y en una o dos búsquedas, me da la impresión que en una encontraríais ese correo electrónico. Entiendo yo que a los monjes habrá que referirse en inglés, no hará falta que les escribáis en griego y lo entenderán sin problemas porque la comunidad monástica es internacional. Es decir, ahí uno encuentra, hay monjes de todas las partes del mundo, evidentemente son más los que vienen de países ortodoxos, pero se puede uno encontrar un monje alemán que se convirtió a la ortodoxia y que vive allí, vamos. Entonces, la lengua que utilizarán con los extranjeros será el inglés, escribir allí y ya sabéis, volar a Atenas, viajar a Salónica, viajar hasta Salónica hasta el ladito, eso sí, viajar por tierra hasta la entrada de la península. ¿Cómo era? Uranópolis. Uranópolis, que además es un pueblo con unas playas preciosas, una torre bizantina espectacular y además tiene ese ambiente de frontera, ¿no? De visitantes de cualquier punto del mundo que están preparándose para algo que para ellos es importante, como es la visita a Athos. Es muy, muy espectacular estar también un par de días en Uranópolis. Pues eso, Uranópolis, y de ahí, pues nada, os tomará ahí el barco y os llevará hasta el monasterio en el que os hayan acogido, porque como podía darse la circunstancia desdichada, sin duda, que tengáis que dormir en mitad de un bosque de esos y ya no amanezcáis porque una manada de lobos os ha devorado. Así que eso tenedlo muy en cuenta. Los monjes no son peligrosos, pero los lobos sí. De cualquier manera, si vais, sois unos privilegiados, porque a mí no me importaría nada ir, aunque solo sea y pasarme allí 3 o 4 días sin ningún problema. Es más, como yo llevo un poco de vida de monje en Madrid, claro, no tan estricta y sin oraciones, pero vida de monje a fin de cuentas, es decir, trabajar, bueno, mi oración es la contrahistoria, la contracrónica y todas estas cosas, ¿no? Trabajar y orar, lo que pasa es que yo oro delante del micrófono, bueno, pues tampoco me iba a resultar tan extraño el estilo de vida de allí, que es dedicarse a lo que uno se tiene que dedicar en esta vida, que es a sus obligaciones sin hacerle daño a nadie, que es en esencia lo que se han dedicado los monjes del Monte Athos desde el año 900 y pico, cuando Atanasio el Atonita se estableció allí. Así que nada, queridos amigos, con esto ya vamos a ir terminando. Eso sí, os prometí hablar de la página web de Antonio. Bien, os decía antoniopenades.es, aquí lo tenéis su presentación y tenéis también, por si os interesa, sus libros, al menos los títulos. Estos luego podéis ir a la librería por ellos o descargarlos de Amazon. Este del que os he hablado hace un momento, bueno, al principio del programa, el viaje a la Grecia clásica, del Monte Athos a las Termópilas. Bueno, este está editado por la editorial Almuzara, que es la misma editorial que Alberto Garín y a mí nos ha publicado La Reforma que no fue, este libro que hicimos el año pasado sobre la Reforma y la mal llamada Contrarreforma. Bueno, estos dos libros uno es muy reciente, el del viaje a la Grecia clásica, del año 2020, y el otro, Tras las huellas de Herodoto, es del año 2015. Y luego, aparte de eso, también le da a la narrativa. Antonio, ya os decía que hace de todo. Veo 3 novelas aquí. Tienen El hombre de Esparta. No son 3 novelas. Lo que tenemos es El hombre de Esparta, pero por lo que estoy viendo, Antonio, te lo han reeditado en Planeta, ¿no? Sí, y también se tradujo al griego. Sí, lo estoy viendo aquí. O sí. Antropos, no sé qué, Esparti, lo veo aquí en pequeñito. Sí, en Atenas 2006. Bueno, que te hayan traducido al griego, eso es una maravilla, menudo detalle, ¿no? Hablar de Grecia y que te traduzcan al griego. Sí, hizo ilusión. Bueno, claro. Oye, y añadir también... Sí, dime. Y añadir también, Fernando, que el que visite Athos, antes de llegar a Uranópolis, 5 kilómetros antes, tenemos el istmo de Athos. Y ahí en ese istmo es donde, según nos contaba Heródoto, el emperador Jerjes excavó un canal de 2 kilómetros para unir ambos mares. Cosa que siempre se ha tachado a Heródoto de fantasioso y tal y que cual, hasta que en los años 90 un equipo multidisciplinar británico-griego, liderado por los profesores Isserlin y Jones, demostró que efectivamente el canal había existido y entonces es una maravilla recorrer esos 2 kilómetros
allí por donde estaba ese canal, a través del cual Jerjes hizo pasar toda su flota. Toda su flota en su expedición contra Grecia pasó por ahí por una serie de motivos propagandísticos que no vienen ahora al caso, pero eso es otro motivo importantísimo para visitar Ateos. Antonio, tampoco es nada del otro mundo. En una de esas penínsulas, no sé si es la del centro o la que hay más a occidente, hay un canal para botes, vamos, embarcaciones de recreo, pequeñitos, es decir, que esas son ismos Corinto, pero bueno, esto ya lo hicieron los romanos. No te hablo de Corinto. No te hablo de Corinto. Dentro de las 3 penínsulas, las subpenínsulas de Calcídica, son 3, los Delitos. Pues en Potidea, uno de ellos el canal de Potidea. Sí, el de Potidea, pero el canal de Potidea tiene 500 metros. Es muy cortito y es solo para barcos pequeñitos, efectivamente, pero esos para barcos pequeñitos, son arenosos, son istmos arenosos, ¿no? No son rocosos, vamos. Sí, la cosa es que el canal de Jerjes se construyó y luego, pasadas las guerras médicas, se tapó. Es decir, no tenía realmente ninguna aplicación práctica, sino que, tal y como Heródoto nos cuenta, una intención propagandística de advertir a los griegos: rendíos, porque si somos capaces de unir 2 mares, de que no vamos a ser capaces con vosotros. En fin, bueno, pues aquí vamos a terminar. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad, por habernos atendido hoy, por habernos contado todas estas cosas tan interesantes. A mí me han parecido una historia magnífica. Yo había pensado siempre ir al Monte Athos, sigo pensándolo, pero me has dado una serie de claves que quizá me disuaden. Por todo lo demás, me parece que es uno de los destinos perfectos, así os lo digo. Así que nada, muchísimas gracias, Antonio. Fernando, gracias por todo y a seguir siempre igual con tu contrahistoria, por favor, y con el resto de tus programas. Un fuerte abrazo. Eso espero, que me dure muchísimo tiempo. Un abrazo de vuelta para ti, y nosotros, entre tanto, pues ya terminamos la contrahistoria, esta contrahistoria que hemos hecho sobre un lugar remoto, no muy conocido en nuestro ámbito lingüístico y cultural, y que espero que haya sido el agrado de todos vosotros. En fin, me despido, hasta la próxima contrahistoria.